Bueno, los que llegaron después van escribiendo ahí el nombre por el chat de Zoom. Vamos a trabajar entonces. Sí, Ávila, yo te llamé. Ya te quito la falla, tranquila. Vamos a hablar sobre la sociedad anónima. Sí, dejamos las preguntas para el final de la exposición. Y ahí está habilitado para que puedan compartir pantalla. Gracias, profe. Ya comparto. Encantado de darle y nos hablamos. Por favor, cuando inicie el video, me confirman si se Chao, Lore. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. ¿Escucharon la introducción, compañeros? Dice que no se escuchó. No se escuchó. No. El saludo, ¿se escuchó el saludo? Sí, exactamente. Era para probar si escuchaban el saludo. Entonces ya continúa. Este grupo le corresponde hablar del tema de las sociedades anónimas. Yo iniciaré dando los conceptos o definición del tema. La sociedad anónima es el prototipo de la sociedad de estructura corporativa de capitales. ¿Qué implica esta calificación? Implica que se trata de una sociedad externa, dotada de personalidad jurídica. Implica igualmente que es una sociedad estatutaria, lo que permite independizar la sociedad de las vicisitudes y peculiaridades de las personas que en cada momento sean sus socios. La circulación sencilla de las acciones en las que está dividido su capital permite a cada socio desinvertirse así lo desea sin necesidad de retirar fondos del patrimonio social, transmitiendo sus acciones a un tercero. Las decisiones de gestión se toman centralizadamente ya que corresponden en general a un órgano de administración que ostenta el monopolio de la representación de la sociedad y por tanto el poder para vincular el patrimonio social con terceros, lo que significa prácticamente que los accionistas carecen de facultades para usar y disponer de los activos sociales. Los accionistas no pueden retirar los activos adquiridos con sus aportaciones ni solicitar la disolución de la compañía, de manera que, a diferencia de sociedades de personas, se logra una especial protección al patrimonio social frente a la liquidación a voluntad de cualquiera de sus socios. Así pues, la función económica de la sociedad anónima es originalmente financiera, servir de bombas de capitales, transformando el capital a corto plazo proporcionado por los ahorros de un número elevado de personas en inversiones vinculadas a una empresa a largo plazo. La sociedad anónima es una forma societaria que se caracteriza por ser abierta, por ser una sociedad de capital, que por su naturaleza permite la negociación de sus acciones en el mercado de valores. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios y tiene un máximo ilimitado, es decir que mínimo debe tener 5 socios para su constitución. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares pueden ser socios en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a estas, como por ejemplo la obtención de un dividendo mínimo. Los accionistas no responden con su patrimonio personal a las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. La sociedad anónima es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por acciones y en la que la propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad. Los accionistas no tienen derechos sobre los bienes adquiridos, pero sí tienen derechos sobre el capital y utilidades de la misma. La razón social debe estar seguida por la sigla SA o Sociedad Anónima, y en Colombia está regulada por el decreto 410 de 1971, por la cual se expide el Código de Comercio en su título sexto de la Sociedad Anónima, en el capítulo 1, Constitución de la Sociedad Anónima, a partir de su artículo 373. Del artículo 373 se ampliará un poco más adelante con la intervención de los siguientes compañeros. A nivel mundial podemos encontrar claros ejemplos de sociedad anónima.
Amazon es una sociedad anónima. Apple es otra sociedad anónima. El Atlético de Madrid es una sociedad anónima. Y en Colombia encontramos a Ecopetrol como sociedad anónima, el Grupo Éxito, Grupo Nacional de Chocolates. Avianca también es una sociedad anónima. Empresas Públicas de Medellín, EPM. Y el Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Sura. Son sociedades anónimas en Colombia. Muchas gracias. Doy paso al siguiente compañero para que haga su intervención. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El tema que me correspondió es capital en la sociedad anónima. Artículo 375 del Código de Comercio, capital social. Pero ahí no se van presentando, ¿no? Para saber anónima. quiénes son. El capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de... Profe, al final te decimos sí, por favor. valor de todas que se maneras, representa soy yo, en Carlos títulos de Montaño. negociables. Digo Dicho de porque una manera más como clara. no los conozco personalmente, entonces para yo saber, y como no todos prenden la cámara, entonces para yo Profe, saber. Carlos Montaño en este momento está exponiendo. Listo. Carlos Montaño. Un título o valor se puede definir como un documento negociable, lo cual implica que la persona que lo posea pueda venderlo, necesario para certificar o garantizar los derechos o beneficios de su poseedor legal, aquel que la ley reconoce como dueño del título y las obligaciones de quien lo emitió, la persona que decidió crear el título. El capital de las sociedades anónimas se conforman por acciones de igual valor que se ven representadas por títulos de carácter negociable. El capital social se encuentra comprendido por el capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Qué entendemos por capital autorizado? Es el capital máximo permitido que podrá tener la empresa, debe ser establecido por sus estatutos. ¿Qué entendemos por capital suscrito? Del total que se disponga como capital autorizado, los socios deben comprometerse a aportar una parte que, tratándose de sociedades anónimas, debe ser como mínimo el 50% del capital autorizado, pues así lo dispone el artículo 376 del Código de Comercio. ¿Qué entendemos por capital pagado? Al momento de constituir la empresa, los socios deben pagar una parte de lo que se comprometieron a aportar. Capital suscrito. Este pago no podrá ser inferior a la tercera parte del capital suscrito, teniendo en cuenta que cada socio puede aportar un valor distinto. Asimismo, deberá aportar su tercera parte de lo suscrito. La sociedad anónima es una sociedad de capital con carácter mercantil. El capital social se integra por las aportaciones económicas de todos los socios y está dividido en acciones. El capital debe estar suscrito íntegramente y desembolsado como mínimo un 25% en el momento de la constitución de la sociedad. Cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de acciones que haya suscrito, no podrá ejercer derechos inherentes a ellas. Para ese efecto, la sociedad anotará los pagos efectuados y los saldos pendientes. Las acciones que la sociedad retire, los accionistas morosos las colocará de inmediato. Entonces, de esta manera entendemos que en las sociedades anónimas puede estar en tres estados que no son alternativos, ¿sí? Entonces, que son el estado nominal, el estado suscrito y el pagado. El capital nominal de las sociedades anónimas se divide en partes alícuotas, denominadas acciones, que representan una cuota de participación en el patrimonio de la compañía. Al momento de su emisión, las acciones son cosas genéricas. Sin embargo, el régimen de inscripción al que están sometidas permiten atribuirles cierta determinación. Su incorporación al registro de accionistas hace oponible frente a la compañía y a terceros del derecho de su titular, quien inicia con ello el poder de hecho sobre cosas determinadas. Su titular será poseedor de cosas incorporales y, si no adquirió el dominio de ellas por tradición, podrá adquirirlo por prescripción sobre ellas. Pueden constituirse además otros derechos reales distintos del dominio. El capital social no experimenta aumentos ni disminuciones como consecuencia de las utilidades o de las pérdidas de la sociedad. Estas solo alternan la cuenta de capital propio o patrimonio financiero, la cual puede arrojar como resultado una cantidad positiva o negativa. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Andrés Solano Delgado y continuando con el tema de sociedad anónima, vamos a hablar ahora de su constitución y los requisitos necesarios para esto. Lo primero que vamos a iniciar diciendo
es que esto se encuentra regulado en el decreto 410 del 16 de junio de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio, en su título sexto de la Sociedad Anónima, capítulo primero, Constitución de la Sociedad Anónima, artículo 373, formación, responsabilidad, administración y razón social en la sociedad anónima, el cual dice lo siguiente. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la razón social de este tipo de sociedad siempre, en todo caso, debe ir acompañada de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de estas palabras o de estas letras en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto de las operaciones que realicen, respondiendo de esta manera por todas las operaciones que se lleven a cabo en la empresa. En resumen, podemos decir que las sociedades anónimas se deben constituir por medio de escritura pública, al igual que sucede con todas las demás sociedades en Colombia, y que debe suscribirse ante el registro mercantil en la debida Cámara de Comercio, expresando su punto principal, objeto y las sucursales si es el caso. En este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. La escritura pública de la sociedad debe contener como mínimo lo siguiente: nombre y domicilio de los accionistas, el domicilio social de la sociedad, el objeto social determinado, capital social, duración precisa de la sociedad y causales de disolución anticipada de la misma. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas en Colombia y al constituirse debe tener claro el número de socios, la cual está conformada por un número plural de socios que no puede ser menor a 5 socios y tiene un máximo ilimitado. Es decir, mínimo debe tener 5 socios. En cuanto al capital en la sociedad anónima, pues ya será mejor explicado más adelante por mis compañeros, pero lo que tiene que ver en cuanto a la constitución, se debe decir que este capital social en la sociedad anónima está representado por acciones, y las acciones que corresponden a cada uno de los socios pueden ser nominativas o al portador. En el artículo 376 se habla de capital autorizado, suscrito y pagado en la sociedad anónima. Dice que al constituirse la sociedad debe suscribirse no menos al 50% del capital autorizado y pagarse no menos de la tercera parte del valor de cada acción del capital que se suscriba. Al darse a conocer el capital autorizado, se deberá indicar la cifra del capital suscrito y la cifra del capital pagado, todo a la vez. Esto pues lo hablarán mis compañeros más adelante. Para finalizar lo correspondiente a la constitución de la sociedad anónima, podemos decir que existen dos formas en que se puede constituir una sociedad anónima en Colombia: la fundación simultánea y la fundación sucesiva. En la fundación simultánea se da un doble procedimiento práctico regulado por diferentes intereses jurídicos más específicamente, y bajo este procedimiento de la fundación, la sociedad tiene lugar en un único acto en el que concurren todos los socios fundadores y ponen de relieve su deseo de constituir una sociedad anónima. En la fundación sucesiva, se da una constitución final de la sociedad a través de una asamblea constituyente, a través de códigos o leyes mercantiles existentes. Esta constitución se basa en diferentes etapas o fases y su inicio se da en las primeras gestiones que realizan sus promotores con la suscripción inicial de las participaciones sociales por parte de los accionistas. Eso es todo. Doy paso a mis compañeros para que continúen con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Profe, él es Nicolás Esteban Gaviria.
Ok, sí, ya lo conocía. Bueno, Ya le había dado referente al clase. artículo 379 del Código de Comercio del derecho de los accionistas de la sociedad anónima, encontramos los siguientes derechos. Como primer punto tenemos el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y poder votar en ella. Adicionalmente debemos tener en cuenta que la Asamblea General es muy importante para la sociedad anónima. Aquí encontramos varios puntos importantes que me gustaría expresarlos y es así. Primero, como 15 días antes de la asamblea, todo accionista tiene derecho a revisar el inventario y la lista de accionistas, como también el balance general y el informe de los comisarios. También tenemos la asamblea ordinaria que nombrará uno o más comisarios para informar a la asamblea del año siguiente sobre la situación, como el balance y cuentas que se van a presentar a la administración. También en la deliberación sobre el balance y las cuentas es nula si no se ha deliberado el informe de los comisarios primero. Y todo socio puede oponerse a las decisiones tomadas que sean contrarias a los estatutos o la ley. Bueno, seguido de esto tenemos que, como otro derecho, es el de recibir parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto a la ley. Tercero, el de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia, en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. Bueno, para este punto es muy importante aclarar que el derecho de preferencia consiste en la obligación que tiene todo titular de acciones que desea vender un número determinado o de ofrecerlas de los accionistas o de los terceros. Dicho derecho está estipulado en los estatutos para que aplique. Para el caso de la sociedad anónima, encontramos que este derecho es una prioridad para poder hacer movimientos de las acciones. Bueno, en el cuarto punto encontramos que es el derecho a inspeccionar libremente los libros y papeles dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. Y como quinto punto, tenemos el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagada la deuda externa de la sociedad. Bueno, con estos puntos ya pues como finalizada la parte de los derechos de los accionistas de las sociedades anónimas. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karime y el día de hoy les voy a hablar sobre las acciones en la sociedad anónima. Existen dos tipos de acciones en la sociedad anónima, unas son las nominativas y otras son las indivisibles. Las nominativas son aquellas que tienen un solo titular y las indivisibles son las que tienen varios titulares, una misma acción tiene varios titulares y para esta se debe elegir entonces un representante que haga su papel de abogado sobre esta acción dentro de la sociedad anónima. Adicional a esto, todas las acciones tienen exactamente el mismo valor. Es decir, que si en los estatutos se establece que una acción tiene un costo de 100 pesos, por ejemplo, todas las acciones van a tener el costo de 100 pesos. Pero esto no significa que no pueda existir un socio mayoritario o un socio que tenga menos acciones. Eso no quiere decir eso, pero sí todas las acciones tienen el mismo valor. También pueden ser, un aporte puede ser económico o puede ser en bienes. Puede ser entonces en dinero o si la persona tiene, no sé, el lugar donde se puede establecer, si es en caso de constructoras, la sede de la constructora, todo eso se puede tener en cuenta. Aparte de esto, se debe tener en cuenta que hay un límite mínimo que son 5 socios para que se pueda constituir la sociedad anónima. Ese es el límite mínimo y no hay un límite máximo que pueden ser máximo tanta cantidad de socios, no hay como ese tipo de límite en esta sociedad. Adicional a eso, encontramos 3 tipos de acciones en lo que es la sociedad anónima, que es la de goce, la de privilegio y la ordinaria. Vamos a leer en este momento la que es de goce, que esta está regulada por el artículo 380 del Código de Comercio.
en donde nos menciona 3 beneficios que tienen estos tipos de accionistas. El primero es asistir con voz a las reuniones de la asamblea. El segundo, participar en las utilidades que se decreten. El tercero, al liquidarse la sociedad, participar de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista, en la forma y condiciones estipuladas. Importante tener en cuenta, este tipo de accionistas no tienen derecho al voto en la asamblea, ¿listo? Luego vamos con las privilegiadas, que son el 381, están reguladas por el artículo 381 del Código de Comercio. Estas nos mencionan también 3 beneficios. El primero, un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. El segundo, un derecho a que de las utilidades se les destine en primer término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años, importante a tener en cuenta. Y tercero, cualquiera otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico, siempre y cuando esté permitido en los estatutos. Importante para tener en cuenta en este tipo de acciones, que en este caso la asamblea, este tipo de acciones, para que exista dentro de la sociedad, debe estar aprobada por lo menos por el 75% de los accionistas que tienen acciones suscritas. Si no está aprobado por el 75% que se hace en la Asamblea General de Accionistas, no puede existir este tipo de acción. Y vamos con las últimas, que son en este caso las acciones ordinarias, que están reguladas por el artículo 379 del Código de Comercio. Estas nos mencionan más beneficios. El primero es participar en las discusiones de la Asamblea General de Accionistas con derecho a voto. Estas sí tienen derecho a voto. El segundo, recibir parte de los beneficios establecidos en los balances de fin de ejercicio de manera proporcional de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos. Todo también tiene que estar regulado en los estatutos. El tercero, poder negociar de manera libre. Pueden negociar de manera libre los accionistas, a menos que se haya establecido que este derecho preferencial también exista con los demás tipos de socios. Si los demás tipos de socios también tienen este beneficio, entonces no solamente estos lo pueden hacer, sino los demás también. Luego, vigilar los libros y documentos sociales con 15 días de anticipación a las reuniones de la Asamblea General. Y quinto, recibir parte de los activos sociales al tiempo de la liquidación, una vez se haya pagado el pasivo en cuanto pues a los demás socios. Este sería el aporte por parte mía. Ahora prosigo con mi compañero para que les siga explicando el siguiente tema. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre Profe William Tapias. las acciones privilegiadas y acciones ordinarias dentro de una sociedad anónima. Como su nombre lo indica, las acciones privilegiadas son las que cuentan con ciertos privilegios respecto a otras. Toda sociedad anónima posee la facultad de dar privilegios a sus poseedores dentro de la ley comercial. A estos socios podríamos llamarlos los VIP. Generalmente estos privilegios son económicos, como lo dicta la ley el artículo 381 de nuestro Código de Comercio, que dice así: las acciones podrán ser ordinarias o privilegiadas. Las primeras conferirán a sus titulares los derechos esenciales consagrados en el artículo 379, que eso los tocaremos más adelante, y las segundas además podrán otorgar al accionista los siguientes privilegios. Primero, un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. Segundo, un derecho a que de las utilidades se le destine en primer término una cuota determinada, acumulable o no. La acumulación no podrá extenderse a un periodo mayor de 5 años. Y tercero, en cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. En ningún caso podrán otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple o que priven de sus derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes. Ahora, para emitir estas acciones se debe aprobar en la Asamblea General con el voto favorable que represente el 75% de las acciones suscritas. Por otro lado, las acciones ordinarias son las más comunes dentro de cualquier sociedad. Según el artículo 379 del Código de Comercio, los propietarios de las acciones ordinarias tienen los siguientes derechos. Primero,
el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Segundo, el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio con su ejecución a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. Tercero, el de negociar libremente las acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad, de los accionistas o de ambos. Cuarto, el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea en general que examine los balances de fin de ejercicio. Y quinto, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales a tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Con esto concluye mi intervención en la exposición y los dejo con mi siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas noches, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Marcela Lara. El tema que me corresponde son las funciones de la Asamblea General. La Asamblea General fue creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y ocupa un lugar central, ya que es el órgano principal de las Naciones Unidas de deliberación, adopción de políticas y representación. La Asamblea General está integrada por los 193 miembros de las Naciones Unidas y constituye un foro singular para las deliberaciones multilaterales sobre toda la gama de cuestiones internacionales que abarca toda la Carta. También desempeña una función muy importante Aura, en el proceso de establecimiento de... Ahí creo que ella está hablando de otra cosa, está hablando de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero no de la Asamblea General de las Sociedades Anónimas. Porque si sigue así el resto de la exposición, entonces esa parte óbviala, porque ahí es algo completamente que no tiene, algo completamente diferente, que no guarda relación con el tema. Bueno, profe. Si lo desea, escucha un poco más y si usted manifiesta que no es lo correcto, lo paso, profe. Y en la codificación del derecho internacional. Bueno, ahora sí les voy a hablar como tal de las funciones de la Asamblea General. Para hacer recomendaciones a los estados sobre las cuestiones internacionales de su competencia. También ha iniciado medidas de carácter... Es que eso no guarda político, relación con las sociedades. Humanitario. Porque está hablando de las Naciones Unidas, eso no tiene nada que ver con las sociedades. Bueno, profe, continúa entonces Carolina Neira. Bueno, espero que sea de gran apoyo esta información que les acabo de brindar. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Profe, pues no sé si te parezca, pues podemos hacer como una pausa ahí y antes de que siga mi compañera para que no nos saltemos el tema, pues si puedo explicar lo de la Asamblea General. Ok. Sí, no hay problema. Okay. Listo, pues la Asamblea General era lo que pues veníamos hablando anteriormente con mis compañeros, que era pues donde están los accionistas. Entonces, básicamente, la Asamblea General es donde están los socios, quienes lo constituyen y donde se toman pues las decisiones más importantes dentro de la sociedad y pues adicional a esto, también se verifican lo que mencionábamos, por ejemplo, los estados tributarios, que todo esté en orden, que no todos los socios efectivamente lo pueden hacer, generalmente son los accionistas con legislación ordinaria dentro de la sociedad y efectivamente se hace 15 días antes. En este tipo de sociedad sí pudimos leer que para la asamblea se debía siempre pues avisar con 15 días de antelación para que los socios que iban a participar pudieran estar como bien enterados de todo el tema dentro pues de la sociedad, para que así pudieran discutir los temas a tratar dentro de la sociedad. Adicional a eso, pues también encontramos, por ejemplo, que en el artículo 420 del Código Sustantivo del Trabajo se definen como ciertas funciones o ciertas cosas que hace una asamblea general dentro pues de una sociedad. Esto es más como la asamblea general es
o sea, como su nombre le indica, es general, no cumple las mismas funciones solamente en la sociedad anónima, sino generalmente pues en la mayoría de las sociedades. Entonces, por ejemplo, encontramos entre una primera, lo que es disponer de las reservas que deben hacerse acerca de los temas legales, lo que es como lo que mencionaba la revisión fiscal y demás. También se fija el monto de lo que se ha tenido en ganancias dentro de la sociedad. Entonces, por ejemplo, se verifican, no sé, las ganancias de los últimos 3 meses. No tiene que ser mensual dentro de la sociedad anónima, puede ser por lo menos cada 3 meses, pero si no puede ser después de tanto tiempo. Si alcanzamos a leer que, por ejemplo, cada 3 meses se puede citar a la asamblea para que se haga este tipo de revisión. Entonces son ese tipo de cosas también. Lo otro, también, por ejemplo, en esa asamblea también se eligen los nuevos representantes en caso de que se necesite un cambio. Entonces, por ejemplo, si está el gerente y se necesita un cambio por cualquier cosa, no sé, porque hay un tipo de discordia económica, porque algo no está cuadrando, pues todo se define dentro de la asamblea también, cualquier actualización. Importante, si algo, o sea, todos deben estar de acuerdo dentro de la asamblea. Creo que ahí se veía lo de la mitad más uno, que debían estar de acuerdo para que se pudiera hacer cualquier tipo de reforma dentro de esta sociedad. O sea, si no están de acuerdo, no se puede, no en todos los casos. Por ejemplo, cuando son las acciones privilegiadas, que las pueden tener algunos accionistas, no todos, ahí es donde se veía lo del 75%. Entonces, pues es importante tener en cuenta, no en todas las decisiones aplica lo de la mitad más uno. Otra cosa que también hace la asamblea, ay Dios mío, estoy como agitada, no sé qué me pasa. Otra cosa que también hace la asamblea es adoptar las medidas pertinentes que se necesiten dentro de la sociedad en caso de que algo no esté funcionando bien. Entonces se empiezan a implementar lo que puedan ser las acciones de mejora. Y también importante, todo está regulado obviamente por lo que diga la ley y por lo que esté en los estatutos. Entonces, por ejemplo, en la asamblea no se puede de pronto llegar a hacer un cambio abrupto si no está pues, regulado en los estatutos. Tienen que pues, estar de acuerdo a lo que ya se estableció desde el inicio para la sociedad. Y generalmente en todas las reuniones de asamblea, siempre por orden o por lo que quieran llamar, se tiende a levantar un acta donde quede registrado todo lo que se trató en la asamblea. Y generalmente pues debe estar firmado por la persona, pues generalmente siempre por la persona principal, no sé, de pronto el gerente o también por todos los accionistas. Esto pues ya lo decide directamente la asamblea de que quede registrado todo lo que se habló en la asamblea. Y esto es como lo referente a la parte de la asamblea en la sociedad anónima. Y ya, Dios mío, estoy como agitada. Bueno, profe, continúo entonces con el video. Sigue Carolina Neira. Gran apoyo esta información de la sociedad, la Asamblea General de Accionistas, instituciones del sistema accionista en la sociedad anónima. La Asamblea General de Accionistas puede reunirse las veces que sea necesaria y estas reuniones se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias, según lo dice el artículo 422 del Código de Comercio, el cual dice lo siguiente. Las reuniones ordinarias de la Asamblea General se efectuarán por lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y en silencio de ministros, dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balance del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Se nos ofrece convocar a la asamblea. Esta se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 a.m. en el domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad. Los administradores deberán permitir el derecho de inspección a los accionistas o a sus representantes
durante los 15 días antes de la reunión. Por otra parte, las reuniones extraordinarias se convocan cuando hayan circunstancias graves, imprevistas o urgentes que ameriten dicha convocación. Entonces, esto según el artículo 423 del Código de Comercio, donde dice que las reuniones extraordinarias de la Asamblea General se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía por convocación de la Junta Directiva, del representante legal o del revisor fiscal. El superintendente podrá ordenar la convocatoria de la Asamblea a reuniones extraordinarias o hacerlas directamente en los siguientes casos. Primero, cuando no hubiere reunido en las oportunidades señaladas por la ley o por los estatutos. Segundo, cuando se hubieran cometido irregularidades graves en la administración que deban ser subsanadas por la Asamblea. Y tercero, por solicitud del número plural de accionistas determinado en los estatutos y a falta de esta fijación, por el que el representante, que represente no menos de la quinta parte de las acciones suscritas. La orden de convocar la asamblea será cumplida por el representante legal o por el revisor fiscal. Y como ya lo había mencionado, las reuniones extraordinarias, o según lo señala el artículo 423 del Código de Comercio, también se dice pues que las personas o quienes podrán convocar a una asamblea general, a una reunión extraordinaria dentro de la Asamblea General de Accionistas, son la Junta Directiva de la Sociedad, el representante legal, el revisor fiscal y la Superintendencia de Sociedades. Cuando se celebren reuniones extraordinarias, independientemente de quién las haya convocado, solo se podrá decidir sobre los temas incluidos en el orden del día. Sin embargo, por decisión de los accionistas, la asamblea se podrá ocupar de temas diferentes, pero siempre y cuando ya se haya acabado pues el tema. En la asamblea extraordinaria, los accionistas podrán, además de cumplir con el orden del día, dedicarse a otros temas una vez agotado este y remover a los administradores y a cualquier funcionario cuya designación sea de su competencia. Esta regla se encuentra contenida en el artículo 425 del Código de Comercio, el cual señala lo siguiente: la asamblea extraordinaria no podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día publicado, pero por decisión del 70% de las acciones representadas podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día, y en todo caso podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda. Este artículo establece una mayoría para la Asamblea General de Accionistas, ¿sí? La cual, una vez terminada la orden del día, puede ocuparse, dedicarse a otros temas, ¿sí? Hay que establecer que para la mayoría requerida hay que tener en cuenta lo que dice el artículo 222 de la ley de 1995 en su artículo 68, el cual habla de quórum y mayorías decisorias, pero pues ya mi siguiente compañero les explicará. Muchas gracias y esta fue mi intervención en la noche de hoy. Buenas noches, mi nombre es Jenny González y en esta oportunidad vengo a hablarles de quórum y mayorías decisorias. La palabra quórum tiene dos acepciones, se divide como en dos definiciones. La primera es el número de individuos necesarios para que un cuerpo deliberante tome ciertos acuerdos, y la segunda, proporción de votos favorables para llegar a un acuerdo. Y otras fuentes pues también señalan que quórum se dice en el lenguaje parlamentario y de otras asambleas para referirse al número de miembros que debe encontrarse presentes para su constitución, deliberación y sobre todo en las votaciones para eficacia de sus acuerdos.
quórum para deliberar y las mayorías requeridas para tomar decisiones están fijadas en el artículo 427 del Código de Comercio. La Asamblea deliberará con un número plural de personas que represente por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo que los estatutos se exija un quórum diferente. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes, a menos de que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. La mayoría absoluta es el 50% más 1, pero los estatutos pueden considerar mayorías diferentes o superiores a eso. Buenas noches, mi nombre es Eliana Burgos. Hablaremos de la junta directiva en las sociedades anónimas. Por obligación, las sociedades anónimas deberán tener una junta directiva. Esta se debe conformar como mínimo por 3 personas, las cuales a su vez deben tener un suplente para que desarrolle sus funciones en el caso de no poder realizarlas. En la conformación de la junta directiva existe una restricción que se debe tener en cuenta. Los miembros no podrán estar unidos por matrimonio o parentesco dentro del 3er grado de consanguinidad o 2º de afinidad, 1º civil, exceptuando las sociedades familiares. En el caso de que se omita esta restricción, la junta directiva no podrá actuar. Por ende, se deberá convocar una reunión por parte de la Asamblea para realizar un nuevo nombramiento de la junta directiva. Las funciones de la junta directiva en una sociedad anónima podrán ser establecidas por los estatutos, pero de no ser así, se presume que tendrán la facultad de celebrar contratos que se encuentren dentro del objeto social de la empresa y brindar las pautas o toma de decisiones que se requieran para que la sociedad cumpla con sus objetivos. En el Código de Comercio tenemos el artículo 197. Este artículo nos menciona, la elección de la junta o comisión, quociente electoral. Siempre que en las sociedades se trate de elegir a 2 o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema de quociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. El escrutinio se comenzará por la lista que hubiere obtenido mayor número de votos y así en orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el quociente en el número de votos emitidos por la misma. Y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate, de los residuos decidirá la suerte. Los votos en blanco solo se computarán para determinar el quociente electoral. Cuando los suplentes fueren numéricos, podrán reemplazarse a los principales elegidos de la misma lista. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a una nueva elección por el sistema del quociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. El Código de Comercio nos menciona las atribuciones de integrantes de las juntas directivas en el artículo 434. Las atribuciones de la junta directiva se expresarán en los estatutos. Dicha junta se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulaciones expresas en contrario, los suplentes serán numéricos. El acatamiento es obligatorio y por tanto es claro que no es factible suprimir las suplencias. En este sentido, es procedente aclarar que, de acuerdo con la citada disposición legal, cada uno de los miembros principales del mencionado órgano social deberá tener un suplente. Lo que sí admite libertad de estipulación es la naturaleza de las suplencias, puesto que se puede determinar estatutariamente si son numéricas o personales. Profesor y compañeros, buenas noches. Continuando con nuestra exposición, yo vengo a hablarles de... Profe, el compañero se llama Pedro Giovanni Mojica. a una persona independiente de que sea una persona. Dicha junta se integrará con no menos de 3 miembros y cada uno de ellos tendrá un suplente. A falta de estipulaciones expresas en contrario, los suplentes. Con esta representación, este adquiere las facultades para administrar sus bienes, su patrimonio, sus negocios y a su vez para asumir y contraer las obligaciones que éste tenga frente a terceros.
Es importante mencionarles que como representante legal tiene unas funciones dentro de las cuales se destacan, primero obviamente representar a la sociedad, asumir la responsabilidad de contraer y de suscribir contratos. También debe generar unos informes de gestión para ser presentados en asamblea de socios o accionistas con el fin de generar esos balances de productividad si es el caso. Y pues también tiene la facultad de convocar a las reuniones que se requieran de carácter ordinario y extraordinario. ¿Cómo se elige el representante legal? El representante legal se elige mediante asamblea, donde la junta directiva de la sociedad propone y elige a este nuevo representante legal. Es importante que este nombramiento o esta designación sea actualizada en el registro mercantil. Es una obligación que se tiene, que debe ser registrado y actualizado en el evento de que se surta algún tipo de cambio. Es importante indicarles que el cambio debe formalizarse oficialmente mediante una asamblea donde la junta directiva, pues, si se requiere, vaya a solicitar el cambio del representante legal. ¿A qué voy con esto? A que mientras el representante legal no sea cambiado formalmente, va a continuar siendo quien represente a la sociedad, porque va a asegurar figurando en el registro mercantil. Entonces, en algunos casos, una sociedad podría querer cambiar o cambiarlo, pero si no lo actualiza, pues se va a dar por hecho de que este va a continuar con las funciones de representante de esa sociedad. Los requisitos, se tienen algunos requisitos para ser representante legal de una sociedad. Dentro de lo que se destaca, pues ser mayor de edad, obviamente ser voluntario, no puede haber un representante legal elegido de manera arbitraria, tener residencia en Colombia y tener el registro mediante escritura pública que lo designe como tal, como representante legal. Más de uno se preguntará cómo se cambia este representante legal. Pues sí hay una especie de protocolo establecido para generar el respectivo cambio, si así la sociedad y la junta directiva lo considera necesario. Los socios, pues en una reunión, deben exponer los motivos de por qué se requiere generar el cambio del representante legal. Esta obviamente debe ser una decisión aprobada por los socios o accionistas de la sociedad. Una vez se cambia, se debe generar un acta en la cual de esa reunión donde se designa el nuevo representante, se debe generar un acta donde se consigna la información de quien lo va a suceder, es decir, de quien lo va a reemplazar. En ella pues es importante que estén sus nombres, su identificación, su lugar de domicilio, que obviamente son datos de identificación, por decirlo así. Eso, como les decía, se deberá consignar en un acta, lo cual va a tener como soporte para generar el respectivo cambio de representante legal. Y es importante, lo que les mencionaba anteriormente, actualizar el registro mercantil con los datos del nuevo representante legal. ¿Esto por qué? Porque, como les decía, si no se hace esta actualización del registro mercantil, pues se va a dar por entendido de que quien figura ahí va a continuar ejerciendo sus funciones. Esto, obviamente, esta acta va a servir como soporte y se deberá anexar en el registro que se generó por parte de la Cámara de Comercio. Y también se debe hacer la actualización de la escritura pública mediante la cual se creó la sociedad y donde se indican los datos del nuevo representante legal con la identificación, su nombre, su lugar de domicilio, su número de identificación y demás. Es importante indicarles que cuando se nombra a un representante legal también existe la posibilidad de nombrar a un representante suplente. Ese representante suplente pues obviamente podrá desempeñar sus funciones cuando de pronto el titular o el principal
no tenga la posibilidad de realizarlas. Es importante también mencionarles que no necesariamente debe estar ausente el titular para que el representante legal suplente supla o cumpla con determinadas funciones, ya que si en la asamblea se fijan determinadas funciones al suplente, pues éste las puede asumir de la mejor manera y no por ello el titular debe estar ausente. Entonces, esas son como las principales características de lo que es el representante legal. Buenas noches. Hola a todos, mi nombre es Aura Catalina Gutiérrez Camacho. En este momento les voy a comentar un poco sobre el pago de los dividendos dentro de la sociedad anónima. Bueno, el pago de los dividendos se basa proporcionalmente a la participación de cada uno de los socios, ¿sí? De cada uno de los accionistas. Cabe resaltar que para aprobar este pago de los dividendos es necesario hacer una reunión con la asamblea de socios. Dentro de esa asamblea de socios se analiza si es conveniente o no hacer el pago de los dividendos. Pero a pesar de que se pueda hacer la asamblea de socios, se debe tener muy en claro que de nada sirve hacer la asamblea de socios si en un momento anterior dentro de los estatutos no se estableció que se haría este tipo de asambleas cuando hablásemos de pago de dividendos. Es también muy característico que no solamente con el pago de dividendos hagamos este tipo de asambleas con los socios. También se realiza cuando se deben hacer aportes o pagos de impuestos. El paso a seguir dentro de la asamblea es que se puede definir de dos maneras el pago de dichos dividendos. El primero es por medio efectivo y el otro es sumando nuevas acciones. En el caso de la número 2, que son nuevas acciones, se requiere que el 80% de la representación de las demás acciones aprueben ese pago. Cuando no se aprueba, cuando es menor al 80% de la representación de las acciones, hay una única posibilidad y es que una persona de manera voluntaria disponga de pagarlo en efectivo. Esto lo hemos reflejado dentro del artículo 455 del Código de Comercio. Bueno, dentro del pago en especie existen tres formas. La primera que yo mencioné, que fue el pago por medio de efectivo o por medio de nuevas acciones. A esta la llamamos en acciones, vale la redundancia. La segunda se llama en mercancía. En este caso es basados en la actividad social que tenga la empresa. Podemos tomar, por ejemplo, que la actividad social que tiene esta empresa es ser un supermercado. Entonces se calcula el dividendo, o sea, lo que se le debe dar al accionista en mercancía. Entonces se buscan productos que desee el accionista para cubrir ese valor nominal que tenía cada una de las acciones que se entregaron. Y la última se llama en servicios. Esa de servicios es cuando la actividad que realiza la sociedad no relaciona mercancía sino un servicio, como bien lo define. Podemos tomar el ejemplo de un salón de estética. Entonces se va a calcular ese mismo valor nominal en tratamientos, cirugías, pero todo dentro de esa misma sociedad, dentro de ese mismo centro estético que estamos tomando, por ejemplo, para esta característica de pago en especie. Esto fue todo. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos
su atención prestada. Feliz noche. Gracias. Con gusto. Listo, ¿ya terminaron todo? Sí, profe. Ok, bueno. A ver, yo tengo unas preguntas. Y de una vez sirven pues para aclarar las dudas. O antes de hacer la pregunta, más bien yo hago una pregunta general. Dudas sobre la sociedad anónima. Te escucho, Aguilar. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, tengo 4 realmente que estoy apuntando, y es que finalmente pues menciona que la máxima autoridad de esta sociedad, de este tipo de sociedad, es la Asamblea General de Socios. Pero estaba viendo frente al representante legal, el representante legal lo nombra la junta directiva. No necesariamente. Ahí es donde viene el tema. ¿La asamblea también lo puede nombrar? Normalmente la designación del representante legal es una función del órgano máximo. En este caso, de la asamblea de accionistas. Ahora, la asamblea puede delegar esa función en la junta. Puede. Sí. Pero no es que sea un mandato. O sea, es optativo. Ya la sociedad escogerá si mantiene que la designación del representante sea por el órgano máximo o si lo delegan en la junta directiva. Sí. Y lo pregunto es porque estaba leyendo el artículo 440, no sé si es que haya en otra parte del código esa parte, pero realmente en el artículo 440 lo que dice de manera expresa es que el representante legal designado es por la junta directiva, ¿sí? Entonces estaba tratando de leer en alguna otra parte del código esa parte porque no lo entendí, pero pues si usted lo dice, doctor, pues tendría que revisarlo aquí. Esa es una. La otra es, en sí, la Junta, ¿quién la elige? ¿Quién define esos integrantes de la Junta? El órgano máximo, la asamblea. La asamblea. Y la asamblea, al momento de realizar los estatutos de la sociedad, va a determinar qué funciones le va a dar a esa junta. Lo que van a hacer ellos directamente, ya después cuando la sociedad está funcionando, es crear su propio reglamento. Ya cuando está funcionando la sociedad, pero quien va a decir o quien va a elegir a los miembros de la junta directiva, pues son los socios en la asamblea general, ¿sí? La asamblea de accionistas. Y ellos, en el momento de crear la sociedad, establecieron en los estatutos cuáles eran las funciones que le estaban delegando a la junta directiva. La junta directiva va a ser una función de, digamos, de coadministración, por decirlo de alguna forma. Es decir, van a hacer un acompañamiento a la función que hace el administrador de la sociedad. Aquí, ¿por qué hay junta directiva? Porque los socios normalmente no van a ser familia. Esa es, digamos, como la premisa. La excepción es que sea una sociedad anónima donde todos los integrantes sean familia. Pero digamos que la regla general que esperaría el legislador es que en la sociedad anónima no son familia, 1. Y 2, el administrador de la sociedad no va a ser un socio. Entonces, por eso los socios delegaron en un tercero, que es el administrador, o sea, alguien externo a los socios, la administración de la sociedad. Y de ahí que la junta directiva es elegida por personas que son de entera confianza de los socios para que le hagan un control, como un contrapeso a la administración. Al final, dentro de una sociedad de este tipo, quien tiene realmente mayor peso o mayor poder, por decirlo de alguna forma, no es el representante legal, no es el administrador.
es el presidente de la junta directiva, porque la junta va a ser el contrapeso. Para los que han vivido o viven en propiedad horizontal, sucede lo mismo con los consejos de administración. Los consejos de administración sería como el equivalente a una junta directiva. Y fíjense que en la propiedad horizontal, el consejo de administración le hace ese contrapeso, ese control al administrador, para que el administrador no se desboque, para que el administrador no vaya a poner en riesgo a la propiedad horizontal. Así como sucede en la propiedad horizontal, así sucede acá en la sociedad, porque al final esas reglas que se aplican en la propiedad horizontal son las del Código de Comercio, aquí como se manejan las sociedades anónimas. Entonces, esa es la, digamos, como la naturaleza de ese cuerpo, de ese órgano, junta directiva, que es para ayudar a administrar, ¿sí? Digamos que si lo habláramos políticamente, es como si el representante legal de la sociedad fuera el presidente de la República, el Ejecutivo, y la junta directiva fuera el Congreso, ¿sí? Le hace ese contrapeso. De acuerdo, profe. Y la última, me excusan los compañeros si de pronto hay alguna otra pregunta. Digamos que me quedó claro qué hacen esas acciones privilegiadas, pues dan esos privilegios, valga la redundancia en este caso. Pero esos privilegios como tal, ¿en qué momento se definen? ¿Se definen en el momento de la creación de la sociedad? ¿Quedan regulados o quedan establecidos en los estatutos? Esa parte no me quedó clara. Sí lo entendí. ¿Qué significa? Va a quedar en los estatutos, puede que se establezca al empezar la sociedad, o que una vez en funcionamiento se haga una reforma estatutaria y se establezcan los parámetros de este tipo de acciones. Las acciones que mayor valor tienen, es decir, las que mandan la parada en la sociedad, son las acciones ordinarias. De hecho, las que se negocian son en la bolsa de valores son las ordinarias. Son las que valen más, porque es que la sociedad anónima puede tener diferentes tipos de acciones. Entonces, por ejemplo, pueden establecer en la sociedad anónima crear unas acciones de goce o disfrute, como especie de unas acciones privilegiadas que le den a determinados trabajadores. Entonces, ese tipo de acciones podrían tener voz en las reuniones, en las asambleas, pero no van a tener voto. ¿Ok? Entonces, tendrían voz, pero no tendrían voto. Y tendrían, por ejemplo, un derecho a recibir una participación en las utilidades. Ese tipo de acciones normalmente se le llama acciones de goce o disfrute. Y son un tipo de acciones privilegiadas. Entonces, las que normalmente tiene la sociedad son las ordinarias, son las que se venden en la bolsa. ¿Por qué la sociedad anónima hace la negociación de sus acciones en la bolsa de valores? Porque hay dos tipos de sociedades anónimas, las abiertas y las cerradas. ¿Cómo determinamos cuándo es una sociedad abierta y cuándo es una sociedad cerrada? Si tiene más de 50, según la costumbre y los doctrinantes, han establecido que la sociedad anónima abierta es la que tiene más de 50 accionistas. Entonces son muchos que entre ellos no se conocen normalmente. Entonces la forma de convocar, por ejemplo, un tipo de reunión ordinaria de ese tipo de sociedades va a ser la convocatoria a través de un periódico, de la prensa, para que todas las personas que tienen acciones comparezcan a la reunión ordinaria. ¿Qué es lo que me va a dar o qué me va a demostrar que yo tengo participación en la sociedad anónima cuando es abierta? El certificado, ¿sí? El certificado que emite la sociedad diciendo Pepito Pérez con cédula tal tiene tantas acciones, va a decir el tipo de acciones ordinarias con un valor nominal de tanto. Y eso es lo que me va a acreditar a mí la calidad de accionista, ese certificado. Quien tiene el certificado es el accionista.
Ahora, claro, la sociedad va a tener un control de quiénes son, ¿cierto? Va a tener unos registros. De ahí que viene el velo corporativo. Es decir, de ese anonimato de quiénes son los socios. Es completamente diferente a las sociedades que vimos anteriormente, como la colectiva, las en comandita o la limitada, donde son sociedades más pequeñas y pues por ende los socios entre sí se conocen, ¿sí? Así no sean familia, pues son amigos, son conocidos. Esa va a ser la diferencia y por eso acá se habla del velo corporativo. ¿Ok? Vale, profe. Y relacionado con eso, o sea que pueden haber sociedades donde no hayan acciones privilegiadas, es decir, no es necesario que existan o siempre tienen que haber. No, lo que siempre van a ver van a ser las ordinarias. Listo, Doc. Muchas gracias. Don, usted hablaba de las acciones abiertas y de las... Ya va, que está levantando la mano Toro. Dime, Toro. Gracias, profe. Profe, pues que algo confundido, porque en el tema de la exposición, como yo comprendí cómo se escogía, digamos, la mesa directiva, se hacían unas elecciones y se sacaba esa mesa directiva a través de un cociente electoral. Bueno, cuando son muy grandes. Eso cuando son muy grandes. Normalmente, si es una sociedad que no es tan grande, no se va a elegir de esa forma. O sea, eso sí es muchísimos socios. Como por ejemplo, Ecopetrol. Ecopetrol tiene el gobierno tiene como el 80% del capital, las entidades del gobierno y digamos, los socios pequeños tienen como el 20% en total, pero ese 20% está en cientos de personas, mucha gente. Entonces, cuando es una sociedad así grande, porque Ecopetrol es una sociedad anónima, cuando es una sociedad así grande, es donde aplican ese tipo de elecciones, así como sucede con las elecciones a los cuerpos que nosotros votamos, como son, por ejemplo, el Congreso, bueno, el Senado y la Cámara, en los departamentos, los diputados a la Asamblea, en los municipios, los concejales, ¿sí? Así como se escoge de unas listas que van a ser abiertas. Aquí no hablamos de listas cerradas, sino solo listas abiertas. Entonces, según las personas que están en esa lista, los que saquen, la lista que saquen más votación, pues va a colocar más números de integrantes en esa junta. Y luego, los de esa lista, los que sacaron mayor votación, son los que van a elegir los que están en esa junta. Y luego, por residuo, puede que logre digamos, otro puesto más, otro integrante más, ¿sí? Así tal cual como sucede en esas elecciones a estos cuerpos que mencioné. Pero eso cuando son muy grandes. Cuando no son tan grandes, no se hacen elecciones de ese tipo. Porque es un sistema que no es tan fácil de entender y más la parte de sacar los cálculos matemáticos, ¿sí? Hay que aplicar fórmulas y eso, entonces no es tan fácil. Antes de Lineros estaba el otro José. Había otro José que iba a participar. Doctor, que usted nos estuvo hablando de las abiertas que eran contenidos más de 50 accionistas. Ajá. Y de las cerradas. Las cerradas son las que tendrían menos. Las que tienen menos, por ejemplo, las que son más pequeñas, las que son la mayoría, donde son familia o son amigos los socios. Entonces, por ejemplo, en esas sociedades que son cerradas, donde son pocos los accionistas y entre ellos mismos se conocen o son familia, ahí en esas cerradas es donde normalmente el administrador va a ser alguno de ellos mismos.
O sea, la regla general es que el administrador no es socio. Esa es la regla general. La excepción es cuando la sociedad es familiar. Si la sociedad anónima, todos los socios son familia, entonces ahí sí puede ser el administrador uno de los socios. Esa es la excepción, pero la regla general es que el administrador sea un extraño, sea un tercero. Gracias, doctor. Linero, dime. Profesor, cuando se dan esas transacciones en que una compañía compra a otra y las dos son sociedades anónimas, ¿hay algún tipo de obligación para los pequeños accionistas de vender su acción, dado que la decisión de venta la tomó la asamblea? Bueno, te respondo por la última parte primero. Empiezo por lo último. Eso está en la ley 222 del 95 y se llama el derecho de retiro. Es decir, si la sociedad toma una decisión, como por ejemplo fusionarse, que es el ejemplo que menciona, en la fusión hay una sociedad que absorbe la otra. Entonces, digamos, una es dominante, ¿sí? ¿Cuál es la dominante? La que está absorbiendo, la absorbente, que es la que se va a quedar, por decir algo, con el nombre. Y pongo un ejemplo, sucedió mucho con las entidades financieras. El Banco de Colombia se fusionó con el Banco Industrial Colombiano, con el BIC. De pronto, los que son muy jovencitos no sabrán de qué banco les estoy hablando, pero los que son más o menos contemporáneos conmigo se acordarán que existía el Banco de Colombia, que tenía unas letras en cursiva, y el BIC, que tenía como un logo con un fondo rojo. Esos dos bancos se fusionaron por allá como hacia el año 99 o el año 2000. Y fíjense que de esa fusión es donde surge la razón social Bancolombia. ¿Qué entiende uno? Que el Banco de Colombia se fusionó con el Banco Industrial Colombiano y era la sociedad absorbente, y entonces por eso domina con la razón social y se mantiene la razón social de ellos. Entonces, digamos que los de la sociedad fusionada, ¿sí?, no quieren hacer parte de la otra sociedad, pueden ejercer su derecho de retiro. Y dicen, no, yo me salgo de la sociedad, cómprenme mis acciones, ¿sí? Ahí ejerce su derecho de retiro. Ahora, para llegar a ese punto, a una fusión, por ejemplo, hay que tomar la decisión porque es una transformación de la sociedad. La sociedad en su transformación puede fusionarse, es decir, esas dos sociedades se unen y forman una sola. Puede escindirse, es decir, de una sociedad sale otra sociedad hija, ¿sí? O sea, una sociedad diferente, se escinde, se divide. Entonces tiene 200 acciones y hace una decisión y dice, voy a destinar 50 acciones para crear una sociedad hija, y esa va a ser otra sociedad independiente, ¿ok? Esa es la escisión o la transformación de la sociedad. Cuando una sociedad, por ejemplo, venía siendo o fue constituida, fue creada como una sociedad limitada y después dice, no, vamos a pasarnos o vamos a convertirnos en una SAS, en una sociedad por acción simplificada, y se convierten en una SAS. Estas figuras son adoptados, digamos, con una mayoría calificada. ¿Qué significa la mayoría calificada? Que es superior a la mayoría simple. Entonces, en el caso de las sociedades anónimas se requiere el 78% del capital de la sociedad. Entonces, esos que van a vender podían estar en la minoría, en ese porcentaje pequeño que votó en contra de esa decisión, y puede ejercer su derecho de retiro perfectamente, ¿ok? Entonces, dentro de las sociedades anónimas suceden este tipo de situaciones. Y estas tres figuras que estoy mencionando no son exclusivas de la sociedad anónima, son para cualquier tipo de sociedad. Ahora, cuando una sociedad se transforma, es como si la sociedad arrancara de ceros, comercialmente hablando. Si ustedes sacan un certificado de la Cámara de Comercio del Banco Colombia, seguramente que les va a decir que fue creada en tal año y la razón social era el Banco de Colombia, y que luego en el año tal se fusionó y digamos, su razón social cambió a Bancolombia, ¿sí?
Entonces va a aparecer la historia, pero si ustedes van a mirar comercialmente, el Bancolombia empezó cuando ellos se fusionaron. Ahí no va a contar la experiencia que traía comercialmente hablando, ¿sí? O sea, de atrás de lo que era el Banco de Colombia. En el certificado le va a aparecer que la sociedad tiene, no sé, tendrá 40, 50 años, porque el Banco de Colombia era muy antiguo. Entonces, va a aparecer la historia de cuándo crearon, luego cuándo se transformaron, fusionándose con la otra entidad. Pero cualquier tipo de sociedad puede hacer esta figura. No sé si con eso respondí a la pregunta de dinero. Sí, señor, me queda claro. Una duda, ese 78% que usted mencionó, ¿es qué? ¿Cuál, ese límite es cuál? Eso es la... ¿Mayoría simple? Mayoría calificada. ¿Calificada? Para la sociedad limitada, por ejemplo, es el 100%. El 100%, como dicen los españoles. Para las limitadas. Ya. Para la SAS es igual que la anónima, 78%. Para la encomandita va a ser el 100% de los gestores y de los comanditarios. Listo, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, refuerzo unas dos cositas del tema. El capital de la sociedad anónima, podríamos decir que se clasifica o se divide en capital autorizado, suscrito y pagado. Que el capital autorizado es el monto máximo que dijeron los accionistas que iba a tener la sociedad. El capital suscrito es lo que se comprometieron a aportar los socios. Y el capital pagado es lo que efectivamente ingresó al momento de constituirse. Por ejemplo, dijeron que iban a tener 100 pesos de capital. Deben suscribir 50. De esos 50 deben aportar, efectivamente, pagar 17. De esos 17 que pagaron, quedaron pendientes por pagar 33, que fue lo que se comprometieron. Tienen un año para pagar eso que se comprometieron y que no pagaron al principio. Si pasó el tiempo, el año, y alguno de los socios no pagó, entonces la sociedad puede iniciar las acciones legales para cobrarle esa deuda al socio. O puede excluir al socio. Cualquiera de las dos opciones. Esta sociedad requiere de junta directiva obligatoriamente y requiere de revisoría fiscal. Es obligatorio, no es si quieren o si cumplen tales requisitos, no. Simplemente con el hecho de constituirse como anónima ya es obligación tener la junta directiva y tener la revisoría fiscal. ¿Alguna duda? ¿O quedó todo claro? Bueno, nos vemos entonces mañana. Mañana finalizamos las exposiciones con la Sociedad por Acciones Simplificadas, la SAS. El día martes, recuerden que el lunes es festivo, el día martes tenemos el examen final, oral. Yo sé que todos no van a alcanzar a pasar martes. Los que no alcancen el martes pasarían el miércoles. El miércoles finalizamos el módulo. El miércoles finalizo hablando de las cooperativas. ¿Ok? Después del examen. Sí, señor. Bueno, los que hicieron hoy la sociedad anónima tienen plazo hasta las 11:59 para enviarme los documentos al correo. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Bueno, nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe.